No todos los que se congregan lo hacen por la misma razón, ni con la misma pasión, ni con los mismos propósitos, ni con la misma intención. La presencia de Jesús significa tanto para algunos una bendición como para otros un gran conflicto. En el Evangelio de Marcos se lo presenta a Jesús en constante conflicto con el mundo religioso de aquel tiempo, pero también trayendo gracia salvadora de Dios hacia las personas necesitadas. Así que leamos por favor a continuación Marcos, el capítulo 3, versículo 1 al 6 en adelante, y vamos a ver con qué motivos se congregan las personas. Leemos lo siguiente. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para ver cómo poder destruirle. Amén. Gloria al Señor. Note que el Señor se enfrenta a la tradición religiosa sin sentido para dar plenitud a quienes admiten su propia incapacidad. Aquí aprendemos que existen diferentes motivos cuando las personas se congregan para rendirle culto a Dios. El pasaje leído nos enseña que, en primer lugar, algunos se congregan conscientes de su propia incapacidad. Este hombre representa a todos aquellos que, como nosotros, estábamos secos en nosotros mismos, nuestra propia vida. Él no había estado siempre allí, de esa forma. La tradición dice que él era un cantero que había arruinado su vida de por vida, por alguna lección en su brazo. Algunos de nosotros sabemos lo que significa justamente vernos caer sin tener la capacidad de detener el proceso. Poco a poco vamos cayendo y parece que no hay retorno. Podemos venir justamente como este hombre congregándonos pasivamente. Este hombre permanece en el pasaje en absoluto silencio. No dice nada, tampoco hace nada sin que se lo pidan. Como que ha perdido la iniciativa en la vida. Se sienta y observa, se limita solamente a esperar. Y así hay multitudes de personas que solamente están como este hombre. Es como que viven la vida y le cuesta vivir. Todo lo que hacen, lo hacen de una manera extremadamente en silencio, sin decir y sin hacer nada. Pero también como este hombre podemos venir con cierta expectación. Seguramente tenía una vaga noción de que el único lugar donde se le podía ayudar era en la casa de Dios. En aquel lugar era una sinagoga. El hombre estaba allí quizás con un poco de esperanza. Pero podemos también esperar en la misericordia de Dios. Porque en un momento determinado Jesús cae hacia la sinagoga. Y él recibió gracia y misericordia. Dios le devolvió la salud que él tanto anhelaba y que tanto esperaba. Gracia porque recibe justamente una bendición quizás sin merecerlo. Y misericordia porque Dios no le da lo que realmente en su vida merece. Claro que el pasaje no nos dice si él había solicitado, si él estaba rogando, pero justamente Dios actuó con su gracia y con su soberanía.
No existía más mérito en este hombre que otros necesitados. Pero allí está la mano poderosa de Dios, que se acerca y nos visita, como lo hace siempre. Él siempre toma la iniciativa hacia aquellos que están muy necesitados y secos como este hombre. El pasaje leído nos enseña que algunos se congregan conscientes de su propia incapacidad, pero además, en segundo lugar, otros se congregan con aires de superioridad. Algunos están convencidos que son superiores al resto de la gente, como los fariseos. Ellos creían tener la misión de proteger y de conservar, tenían que conservar las tradiciones. Podemos venir quizás a congregarnos con un motivo equivocado, como los fariseos. Ellos venían más para ser fiel a la institución que por compasión por la gente. Y estaban totalmente errados en un punto. Ellos creían, estaban seguros de que Dios estaba más interesado en los rituales externos que en la realidad de la necesidad humana. Por eso Jesús era una amenaza para ellos, porque al Señor no le importaba mucho el tema de la institución religiosa, sino que a Él le interesaba las personas necesitadas. Y los necesitados lo sabían muy bien. Por eso acudían a Él, los publicanos, las rameras, aquellos que estaban desechados por la sociedad en aquel tiempo. Hoy quizás usted también puede estar por un motivo equivocado, congregado. Hoy nosotros quizás hasta por el Facebook. Permítame jugar con esta verdad, ¿no? Creemos que a lo mejor somos superiores a los demás. Y estamos más para criticar que para bendecir el nombre del Señor. Estamos para ver si alguien le erra en una canción, en un tono, si el pastor se confunde en alguna palabra, si hacemos algo mal, como para poder ver si nos salimos de lo permitido, del trasfondo religioso. Podemos pasar una hora criticando, sin estar recibiendo la verdadera bendición de parte del Señor. Pero qué bueno que hay otras personas que aprovechan el tiempo para disfrutar de la gracia de Dios, para disfrutar de la misericordia de Dios, que saben que están recibiendo gracia y misericordia de parte de Dios, aunque no la merecen, pero allí la gloria de Dios, el poder de Dios fluye a través de este medio y llega a su hogar para bendecirle. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros tenemos un motivo equivocado, puede ser que también nos conduzca a un método equivocado. Venimos quizás para hacer observaciones más que para recibir la gracia de Dios. Dice la palabra que ellos estaban al acecho. Estaban observando, viendo, al acecho. Se congregaban más para ver si se hacía lo que era debido, a ver si se sanaba en un día de reposo, dice la palabra. Por eso Jesús le pregunta, ¿qué les parece? Ustedes que son realmente observadores de la ley, ¿es lícito? El mismo Señor preguntándole a ellos. Si tenemos el método equivocado, estoy seguro que también nos va a conducir a tener un mensaje equivocado, porque eso va a restringir la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. Cuando tenemos el mensaje equivocado siempre estamos pensando qué es lo mínimo que nosotros podríamos hacer en este lugar, en vez de pensar cuánto más o a cuánto más podríamos abarcar con la misericordia y la gracia del Señor. Restringir versus bendecir. Los fariseos restringían, hasta cerraban las puertas a los publicanos y a los pecadores. Jesús se acercaba y los bendecía, hasta los tocaba al leproso, sanaba al enfermo, aquellos que realmente la sociedad le había cerrado las puertas, él se acercaba y los bendecía. Entonces, algunos se congregan conscientes de su propia incapacidad, pero además otros se congregan con aire de superioridad, pero Jesús también va a esa sinagoga y se congrega con su iglesia hoy para bendecirnos, sanarnos y liberarnos. Jesús viene a estar con nosotros aun cuando nosotros no lo merecemos. ¿Se acuerda el Salmo 22 que dice que Jesús habita en medio de la alabanza de su pueblo?
Bueno, yo lo creo a eso. Mientras nosotros estábamos cantando al Señor, unánimes y juntos en cada hogar, la presencia de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Créalo. Experimente el poder gozarse en las cosas de Dios. Fluya en la presencia de Dios, alábale con todo el corazón, abra su corazón, quizás a través de una alabanza Dios lo visite, le bendiga, la liberte, le sane, porque Él vive, actúa y se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, donde se proclama su palabra, donde se predica su palabra, sea el instrumento que fuere, si la persona predica la palabra de Dios, allí el Señor prometió respaldar su palabra con las señales que la siguen. Me llama la atención que él va y se congrega en ese lugar, aunque la enseñanza quizás era muy pobre. Era muy poco la bendición que se podía cosechar en esa sinagoga, pero allí él estuvo, allí él se congregó, también con el propósito de poder bendecir a aquel quizás que no lo merecía. Jesús viene cuando nos congregamos también de una forma que nosotros podemos decir que Él viene inquisitivamente. Nosotros siempre estamos rogando, Señor, manifiesta tu presencia, manifiesta tu gracia, ven con nosotros, Señor, hazte presente aquí. Pero cuando Él viene para hacer las preguntas que nadie se atreve a preguntarte. Viene con observaciones. Viene para mirar la situación. A Él no se le escapa detalle. Su mirada es inquisitiva y observa y observa. Dice la palabra que Él tiene como ojos como llama de fuego, que penetra y que te quema el alma, que puede examinar hasta tus pensamientos. Jesús viene no solamente observando, sino que también viene emocionalmente. El Señor tiene emociones, Él creó las emociones y también nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Así que también como en aquel tiempo quizás puede venir con tristeza y con enojo. Él estuvo ese día con tristeza y con enojo. ¿Por qué? Porque Él odia el legalismo, si bien ama al legalista. Como solemos decir muchas veces, el Señor ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ama al necesitado, pero no ama lo que hace la persona que está lejos de Dios. Se enoja cuando nosotros olvidamos la razón de nuestra existencia como iglesia en este mundo. Nosotros como iglesia estamos en este mundo para poder llevar el mensaje al pecador. Estamos para poder transmitir esperanza a aquel que está perdido. Se entristece cuando nosotros somos insensibles al dolor del ser humano que muchas veces no sabe qué puerta tocar porque muchas veces se sintió tan defraudado que ya no sabe en quién creer más. Jesús en esta noche puede sanarnos. Pidió al hombre que hiciera precisamente lo que nadie podía hacer. Este hombre seguramente estaba sentado a lo último y ocultando su brazo seco. Pero el Señor lo llama a presentarse en medio de la sinagoga. En ese momento la persona que estaba más necesitada para el Señor era el más importante. Se convirtió en la persona más importante para Él. Así que la llama, la pone en medio de todos y le dice algo. Le pide exactamente lo que Él no podía hacer. Extiende tu mano, le dice. Extiende tu mano. Imagínense cuántas veces habrá querido extender la mano a este hombre. Pero ahora le estaba diciendo el Hijo de Dios, el Señor Todopoderoso, le dice, extiende tu mano, le da una orden. Y su poder se derrama sobre nuestra situación imposible tras nuestra obediencia. Si nosotros somos capaces de obedecer a pesar de que sintamos otra cosa, si obedecemos su orden, ahí es cuando el Señor obra lo imposible. Él en esta noche te va a pedir que haga lo que te es imposible. Si no te puedes levantar, levántate. Si no puedes doblar la columna. Si no puedes levantar el brazo, levantá el brazo. Dios te pide que hagas lo que no podías hacer. A este hombre dice, extiende tu mano. Y Jesús inmediatamente demuestra su poder. Dice la palabra, su mano le fue restaurada. Gloria al nombre de Jesús. Jesús restauró
la mano de este hombre, escuche por favor, sin otra cosa que fuera su palabra. ¿Sabe qué pasó? Ni siquiera un toque hizo el Señor. Solamente dio la orden. No precisó tocarle. Jesús lo restauró. Tan solamente dio la orden. Y en esta noche el Señor da la orden. Y alguno dirá, pero nadie me toca. No importa, no hace falta el toque. Lo que más importante es que el Señor te toque. Y el Señor no lo tocó a este hombre. Solamente le ordenó que hiciera lo que era para él imposible. El Señor lo restauró. Él sana con el puro poder de su voluntad. Y Él puede hacer lo mismo que hizo hace tiempo atrás, con la misma facilidad, porque Él vive, Él está sentado a la diestra de Dios, su poder no ha cambiado, no ha menguado, su oído no se ha agravado para oír, su mano no se ha acortado para salvar. Él tiene poder para sanarte con su palabra sin tocarte. Bendito sea el Señor. Y en esta noche Él lo puede hacer. Jesús contesta a la discusión con una palabra de acción poderosa. Qué interesante es que en vez de ponerse a discutir y en vez de ponerse a dar respuesta a las preguntas de estos hombres legalistas, lo que hace el Señor es una acción poderosa y anula quizás el pensamiento de aquellos que querían matarlo y tienen que salir afuera y pensar algún otro plan porque el Señor le arruinó el plan. Mi pregunta en esta noche es, ¿y usted a qué grupo de personas pertenece? Al primer grupo de personas necesitadas, al segundo grupo de personas que solamente están para observar y seguir observando, o la tercera clase de personas que van para bendecir, que están para poder obrar a favor de las personas. Esta es una noche para meditar en la palabra del Señor y decirle, Señor, cambia mi vida si lo tienes que cambiar. Transfórmame. Yo no quiero ser como esas personas religiosas o legalistas que lo único que hacen es criticar a los demás, que hacen algo. Y si estás necesitado, el Señor en esta noche puede levantarte de la situación en la cual te encuentras. Quizás estás como este hombre de la mano seca. Quizás tu condición es extremadamente seca, sin vida. Dios puede darte vida. Él dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que el Señor puede darte vida, solamente cree en Él. No hace falta que un pastor te toque, no hace falta que un siervo de Dios te toque. Lo que hace falta es que el Señor te toque. Y en esta noche, donde llega esta transmisión, el Señor puede tocarte. Así que yo te invito a creer, cual sea tu necesidad, el Señor tiene el poder de lograr un milagro.